Ok, pues comenzamos la grabación. Hola, nada, soy David Palar, el director del máster de Motion Design de aquí de Design, y vengo a haceros una explicación un poco de en qué consiste el máster y hablaros un poquito de la escuela. Y bueno, muchos de vosotros lo estaréis viendo grabado, pero los que estáis aquí in situ, pues bienvenidos y bienvenidos. Y nada, poco más. Arranco con la presentación y si es caso, si en algún momento se me escucha mal o se me ve mal, me lo decís por el chat y arrancamos de donde ya estaba, ¿vale? Entonces, vamos allá. Comenzamos. Vale, ¿me decís si veis mi pantalla? Sí, la vemos, David. Sí, vale. Ok, vamos allá. Vale. Uy, spoiler. Ok, vale. Vamos a ver. Vale. Pues tal y como os decía, esta sesión informativa es para explicaros un poco más en detalle de qué trata este máster, que es máster en Motion Design del área de interacción de Design. Y bueno, en esta presentación os hablaré un poquito de lo que es la escuela y más en detalle de en qué consiste el máster. Y luego os enseñaré algunos ejemplos de trabajos realizados por alumnas y alumnos dentro del máster y poco más. Vale, vamos allá. Entonces, este es un poco el índice sobre el que se va a estructurar la presentación. Tenemos una parte inicial muy cortita de bienvenida. Os hablaré de qué es Design y un poco qué es lo que nos interesa que aprendáis y las razones por las que creemos que podéis aprender mucho a través de ella. Luego entraremos más en detalle en el punto 3 sobre qué trata el máster más en concreto. Y luego en el punto 4 veremos un poco cómo desarrollamos la metodología online porque ya sabéis que esto es 100% online y cómo se imparte y demás. Y en el último apartado os hablaremos un poco de unos eventos que tenemos y de lo que es la comunidad de designers, ¿no? De lo que siempre decimos que hay vida más allá de lo que son las clases en sí y hacemos bastantes eventos. Entonces, bueno, hola. Yo soy David Galar, soy el director del máster en Motion Design, ya como os he dicho. Soy el cofundador de un estudio que se llama Give Me Wings. Somos un estudio de diseño gráfico y nos definimos como un estudio de diseño gráfico animado. Básicamente nos dedicamos a desarrollar el comportamiento audiovisual de marcas y os explico esto porque ya iréis viendo, y seguro que repito esta frase muchas veces, pero lo que intento plasmar es todo lo que hacemos dentro de nuestro estudio. Intento plasmar tanto en el contenido como en los docentes, porque son colegas de profesión con los que he trabajado repetidas veces. Y también veréis que está Gerard Mayandric dentro de la parrilla de docentes, que es mi actual socio dentro de Give Me Wings. Y bueno, a nivel de resumen, pues me quedaría con esto, ¿no? Que es como si tuviera que resumir todo el máster en una frase, es esto, ¿no? Que es lo que se aprende en este máster es a conceptualizar, a coger ideas que podemos explicar con palabras y a darles forma a través del movimiento, a contar narrativas mediante el movimiento, pues de alguna manera, de una manera que en estático no podríamos contar, ¿no? Y es lo que hacemos durante el máster. Vale, entonces la escuela, que lo he saltado, quiero muy rápido. La escuela, ¿qué es Design, no? Design es la primera escuela online de diseño y bueno, es una universidad, es una escuela abierta al mundo, pues que la gracia que tiene y lo que yo siempre digo es que en ninguna universidad puedes conocer a gente de zonas tan diferentes del mundo y de países tan diferentes, porque hay alumnas de 52 países, pues hay más de 1000 alumnos al año, hay 200 docentes y somos todos de habla hispana, pero yo siempre digo que es muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? Ver cómo gente de diferentes culturas y con inputs visuales completamente diferentes, pues nos retroalimentamos los unos de los otros. Y yo me incluyo como docente, porque aprendo mucho de alumnos pues, que, por ejemplo, son de México y aprendo de sus culturas visuales, por lo cual esto es una de las grandes cosas que tiene Design, ¿no? Vale, y ahora ya entro a hablaros del máster.
de qué va el máster, ¿no? Entonces, el máster se llama Máster en Motion Design y a mí me gusta arrancar explicando qué es el Motion Design, ¿no? El Motion Design, así por definición, bueno, antes de nada decir que esto es una definición que los colegas de profesión la vamos cambiando cada año, porque es una disciplina relativamente nueva, no hay muchos libros, mucho contenido sobre esto, con lo cual, buenamente dicho, nos la estamos inventando cada vez. Pero así por definición, con la que más cómodo estoy es que el motion design es una disciplina que aplica principios del diseño gráfico a través de la animación y los efectos especiales. Y con esto quiero hacer especial hincapié en la parte de principios del diseño gráfico. ¿Por qué? Porque ¿no? Yo hay un momento donde siempre a los alumnos les digo, cuando dicen, traigo una idea, y les digo, vale, explícamelo. Y me empiezan a enseñar un montón de cosas a nivel gráfico y a nivel de animación, y les digo, vale, pero ¿me la puedes explicar con palabras? Cuando llegas a este punto y te das cuenta que una idea se puede explicar con palabras, es que hay una idea, hay un principio, ¿no? Que es un poco la diferencia que siempre digo la diferencia entre diseño gráfico, donde hay un concepto que se puede verbalizar y se puede ejemplificar mediante formas o imágenes, o la gráfica publicitaria, que es simplemente gráfica, que no hay ninguna idea detrás y que es algo meramente interesante, atractivo. Entonces, con esto quiero llegar al punto de que motion design no es motion graphics. Y con esto no quiero decir que motion graphics sea menos que motion design. Y me explico. La gran diferencia es que en motion graphics, en esta parte de la derecha, que básicamente son animaciones generadas con ordenador, motion graphics podría ser una persona o un personaje que salta, ¿no? Y si dices, ¿qué idea hay detrás de esto? Pues no, simplemente he hecho un personaje que es interesante porque técnicamente está bien resuelto, pero que no me quiere contar nada más a través de ahí, que eso está muy bien. Pero, sin embargo, el motion design donde vamos es que tenemos las cosas más de un punto de vista estratégico, ¿no? Es decir, qué necesidades tiene la empresa o el proyecto en sí, vemos cómo podemos representarlas mediante formas y luego cómo podemos representarlas mediante movimiento. Entonces, la diferencia para mí es que motion design se puede explicar con palabras y motion graphics necesita de lo gráfico o de lo videográfico para que lo podamos entender. Aunque el motion design tiene mucho de motion graphics porque vemos mucho de las vertientes del motion graphics, ya veréis. Vale, y a mí me gusta arrancar sobre todo para explicaros por qué creo que esta disciplina es muy interesante hoy en día. Siempre me gusta arrancar con esta foto, que esto es el metro de Tokio, de hace poco, ¿no? Y es esta cosa que siempre nos dicen, o por lo menos a mí me pasa con nuestros padres, que dicen, estáis enganchados al móvil, no salís de la pantalla. Y yo vengo aquí y digo, ostras, pues creo que no estamos tan mal, porque esto ya ocurría antes. Entonces, la diferencia de aquí, pues básicamente es el device. Aquí tenemos una pantalla y aquí tenemos lo que es algo impreso, ¿no? Entonces, para mí no hay tanta diferencia, ¿no? Si nos comparamos, al final es un poco lo mismo. Son personas que buscan información en diferentes soportes, en diferentes tiempos. O si nos fijamos en el Times Square de New York Times, de Nueva York, pues vemos que tenemos esta locura de pantallas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, pero no estamos tan mal. Es decir, no ha cambiado tanto. Es decir, en el Nueva York del año 30, pues teníamos esto. Es decir, tampoco cambia mucho la cosa, ¿no? Entonces, estaréis preguntando por qué estoy hablando de todo esto. Y es porque, para mí, la razón por la que estudiar este máster es porque hoy en día las necesidades por las cuales nos comunicamos, los soportes por los cuales nos comunicamos o los canales han cambiado, pero las necesidades de comunicación son las mismas. Es decir, yo tengo que contar una noticia, tengo que contar un mensaje de una marca, tengo que contar mi propósito de venta, pero cada vez menos lo hacemos de manera impresa, con lo cual no estamos en el escenario de la izquierda, estamos en el escenario de la derecha, porque consumimos información a través de pantallas. Y con este máster vamos a ver cómo manejar estas herramientas para poder comunicar mediante un storytelling animado. Y por eso, para mí, es la razón principal de esto, y si soy totalmente honesto, yo me dedico a esto y actualmente en el mercado hay una gran necesidad de comunicar mediante vídeo, ¿no? Entonces, pues esta para mí es la principal razón. Hay muchas más, pero si tuviera que puntualizar me quedaría con esta.
¿vale? Entonces, entrando en lo que serían las asignaturas troncales del máster, aquí veis que tenemos las 10 asignaturas, veis la columna de la izquierda la asignatura, la central veis el profesor que lo imparte y aquí a la derecha veis los créditos. Vale, vamos por la izquierda, veis que hay un separador entre las 5 y las 6, entre la 8 y la 9. Y la razón es porque el máster está planteado desde un punto de vista estratégico. Yo planteo el máster como una persona, como si fuera una persona que tuviera que hacer un proyecto de motion design completo y viniera sin saber nada. Entonces llega y me dice, ¿qué me hace falta saber, David? Entonces comenzamos del punto 1 al 5 con lo que sería más software, ¿no? En el punto 1 tenemos animación 2D, que tocamos el software de animación After Effects con Alex Palazzi. En la segunda asignatura tenemos narrativas audiovisuales y storytelling, donde no tocamos tanto software, es un pequeño impasse, pero lo tengo dentro del bloque de esta parte de software, porque aquí vemos junto con Marc Molina, nos empieza a explicar por qué un vídeo funciona, por qué una película cuando la vemos nos resulta atractiva, cómo se concatenan los planos y entendemos que hay una historia ahí, ¿no? Y nos explica cómo no hacer las cosas y cómo hacerlas. Y después de esto vamos a edición y montaje de vídeo, la tercera asignatura, que es con el software que es Adobe Premiere, con Arnau Vilá, donde nos enseña oye, todo esto que hemos visto en la primera asignatura, que es somos capaces de generar gráficos de animación, en la segunda, que somos capaces de entender cómo contarlo, pues Arnau nos enseña cómo montarlo, es decir, cómo montar vídeo. Luego, en la cuarta tenemos tipografía en movimiento, que la veis con mi actual socio de aquí de Give Me Wings, el cofundador de Give Me Wings, Jeremy Andrick, y os explica temas de tipografía en movimiento. Es decir, hay una herramienta súper importante a la hora de diseñar, que es la tipografía, y Gerard os plantea ejercicios de cómo representar valores mediante animaciones tipográficas. Resulta siempre muy interesante al alumnado. Y luego, la quinta asignatura tenéis animación 3D, que es con el software. Aquí saltamos de Adobe y nos vamos a Maxon, que es Cinema 4D, donde veréis un software que sí, todos los softwares se imparten desde cero. Y esto os lo impartirá Wilbert Álvarez y veréis que Cinema parece muy complejo, pero luego resulta no ser tan complejo porque es muy diferente a Adobe. Pero al final el workflow de trabajo es un timeline y es parecido. Entonces, aquí digamos que el alumno se prepara para saber muy bien la herramienta. Entonces, para mí, de aquí a la asignatura 6 hay un salto sustancial, que es aquí, digamos, nos estamos formando a nivel técnico y saltamos a las 6 con dirección de arte en el mundo audiovisual con Salva Borrego y nos empieza a hablar de los estilos de animación, de cómo poder montar un previo para que el cliente se haga una idea de qué le vamos a hacer antes de hacerlo, porque es importante que el cliente nos dé el ok, porque si no haríamos un trabajo en balde, ¿no? Entonces, con Salva veis todas estas partes. Y luego, en la asignatura 7, la tenéis conmigo, que es Estrategia de Identidad en Motion Design, y aquí justo es cuando comenzamos el TFM. Es decir, el TFM, o el trabajo final de máster, comienza en la asignatura 7, en paralelo. Empieza en la 7 y acaba en la 10. Y aquí mi asignatura tiene mucho que ver con cómo arrancamos este TFM. De hecho, me tenéis de tutor en el TFM y veréis que muchos de los ejercicios que planteo en la séptima tienen que ver con el TFM. De manera que ya no es tan duro arrancar, ya tiene sentido arrancar y os puedo echar una mano en un lado y en otro. Y aquí es una mezcla de cómo presentar al cliente. Os enseño muchos case studies de proyectos reales como presentamos tal cual al cliente y la mitad de la asignatura es más estrategia y la otra mitad de la asignatura es más pues, hacer un par de ejercicios, uno para Instagram y otro para televisión, para coger un poco la primera parte. ¿Vale? Y luego en la octava tenéis a Jordi, que a mí me parece muy interesante esta asignatura, donde Jordi es una persona que viene un poco fuera de la animación, pero que viene de montar instalaciones. Os habla de cómo podemos colocar sensores dentro de una instalación para que un usuario entre, y es para museos, es muy, muy interesante y nos abre, evidentemente no nos explica cómo, porque no se da código ni nada de esto, pero nos abre la mente de pensar cómo poder hacer una instalación, ¿no? A nivel teórico. Y luego, digamos que esto es como la parte más de thinking y luego en la parte 9 y 10 tenemos dos asignaturas que es como, yo las llamo como, hemos llegado al punto 8, sé cómo hacer
perdón, sé técnicamente cómo hacer y sé cómo pensar, entonces en la 9 y la 10 voy a realmente hacer cosas que salen un poco de lo que es la animación, que es sonido, y con Julio Navas veréis cómo poner sonido a vuestras piezas, que resulta muy interesante y es muy diferenciador porque a día de hoy hay muy pocos animadores que sepan tocar también el sonido, y con Diego, que es la última, lo que hace Diego es enseñaros un software nuevo que se llama Resolum Avenue. Disculpad, en la asignatura 9 el software es Audition, ¿vale? Que es para sonido. Y en la asignatura 10, perdón, viene Diego y lo que os explica es cómo podemos hacer casi de DJs, pero en vez de pinchar música, pinchamos visuales. Y es a tiempo real. Entonces, son las dos asignaturas, 9 y la 10, donde yo llamo, vamos a soltarnos, que ya sabemos animar, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y se concatenan con el TFM, con lo cual es más liviano de hacer el TFM. Y esto es un poco cómo funciona lo que es toda la parte de asignaturas del máster. Además, tenemos dos talleres que se sitúan en After Effects avanzado con Alex Palazzi, Introducción a Cinema 4D con Wilbert Álvarez. Alex Palazzi os da After Effects avanzado y funciona. Primero os da la asignatura que veis aquí de animación 2D y hay un momento donde después, a mitad del curso, os da un taller que sirve para aprender todavía más de After. Son conceptos avanzados. Sin embargo, para Cinema 4D, como sabemos que es un software que tiende a ser complejo y difícil de entender porque no es de Adobe, pues lo que es el taller de Wilbert está colocado, está colocado un poquito antes de lo que es su asignatura, ¿vale? Entre la 3 y la 4 tenemos a Wilbert. Entonces ya vamos a la asignatura de Wilbert haciendo un poquito de cinema. Es decir, para haceros un resumen, hay 10 asignaturas, hay 2 talleres y luego lo que tenemos es, dos talleres, perdón, y aquí veis los softwares todos los que vamos a ver. Adobe Premiere Pro para montaje, After Effects para animación 2D, Adobe Media Encoder, que vale para tirar, es un motor de render, muy sencillito de aprender. Adobe Audition, que es para audio, Maxon Cinema 4D, que es para cosas en 3D, y Resolum Avenue, que es para pinchar visuales a tiempo real. O sea, acabáis el máster sabiendo controlar pues, estos 6 softwares de una manera bastante avanzada. ¿Vale? Y nada, deciros que una vez hayáis acabado el máster, si lo superáis, que seguro que sí, sabéis que es un proceso muy bonito, acabáis con una doble titulación. Por un lado tenéis la titulación propia de Design y luego tenéis un título propio también de la Universidad Internacional de Valencia. Y nada, esto es con lo que termináis, cuando hagáis el máster. Tenéis una doble titulación. Y esto es un poco para enseñaros actualmente dentro del máster en Motion Design qué panorama tenemos, ¿no? Es decir, tenemos un 53% de público de designers que les llamamos que son mujeres y un 47% que son hombres, con lo cual la cosa está bastante equiparada. El 14% tiene estudios de informática, mientras que el 55% tiene estudios de diseño gráfico y el 31% tiene estudios de comunicación y publicidad. Y para mí esto es muy importante conectando un poco con lo que os decía antes, ¿no? Es decir, ya veréis que se puede trabajar en grupo dentro del máster, entonces encontrar un grupo de trabajo donde un alumno sepa más de comunicación y publicidad, otro sepa más de diseño gráfico y otro sepa más de informática, con lo cual tenga más skills a la hora de animar y demás, hace que se creen grupos donde aprendéis muchísimo entre vosotras y vosotros, ¿vale? Y tenemos aquí que el 94% de los alumnos están trabajando y el 6% solo estudian, con lo cual esto es una cosa muy importante también por la implicación que supone lo que son las clases y los ejercicios, es que entendemos que el perfil de alumno que viene a estudiar Motion Design and Design pues está trabajando, con lo cual es perfectamente compaginable, ¿vale? La edad media son 31 años y tienen más de 4 años de experiencia como profesionales los alumnos, ¿vale? Y el 25% de los alumnos, que esto es un dato muy interesante, son freelance. Esto es un poco el panorama que tenemos ahora mismo en los estudiantes de Motion Design. Vale. ¿Qué se puede hacer, después de estudiar este máster? Pues básicamente se puede trabajar en estudios de diseño gráfico, se puede trabajar en agencias de publicidad, se puede trabajar en empresas de diseño audiovisual,
se puede trabajar en productos de audiovisual, publicidad, cine, televisión, agencias web, empresas de comunicación, en muchos lugares, incluso os diría que hoy en día yo, por ejemplo, tengo proyectos donde lo que hacemos es desarrollar marcas en movimiento, pues no sé, para cualquier marca, y luego esa marca tiene necesidades de comunicar mediante movimiento. Es decir, hace poco trabajamos para una marca de deportes, ¿no? Entonces esa marca de deportes no necesita a alguien que haga animación, pero no necesitaba, perdón, pero hoy en día sí, porque necesita que sus posts de Instagram estén animados, sus stories también. Tienen una web donde hay vídeos. Entonces, cada día más, cualquier tipo de empresa que tenga que comunicar su producto o servicio necesita de una persona que tenga esos skills de animación para poder, pues, explicar los intríngulis de la marca, ¿no? a sus posibles consumidores. Y lo dejo para el final porque os voy a compartir unos vídeos. Es lo que para mí es la guinda del pastel y por eso está al final, que es el trabajo final de máster, donde lo que hacemos es aglutinar todos los conocimientos aprendidos durante el máster y tenemos una pieza que digamos que es la pieza que realmente podemos enseñar pues, luego al mundo que está ahí fuera de la educación, ¿no? Y donde la gente va a decir, ostras, esta persona sabe o esta persona no sabe, ¿no? Y aquí se aglutina todo. Entonces, para resumiros, el trabajo final de máster consiste en realizar la marca en movimiento de una marca que ya existe. Y esto frustra mucho, pero tiene mucho sentido. Es decir, ¿por qué no hacemos una marca que no exista? ¿Por qué no hacemos una desde cero? Porque no nos daría tiempo a crear una marca desde cero, a decidir qué nombre tiene, qué logo tiene, qué forma y qué lenguaje gráfico tiene. Fijaros que quedándome aquí casi es un máster de diseño gráfico. Entonces nosotros nos saltamos esa parte y lo que hacemos es coger una marca que ya tiene unos buenos ingredientes, que tiene sentido realizar su marca en movimiento y a través de ahí analizamos qué es lo que tiene, igual hacemos pequeños cambios y encontramos una manera de comunicarse en base a ideas. Y es muy interesante. Hay alumnos, ahora os voy a enseñar unos ejemplos, pero hay gente que ha hecho cosas para Puma, ha hecho cosas para Vans, ha hecho cosas para Nike. Es decir, es muy interesante esta parte, ¿vale? Y aquí os voy a poner dos ejemplos. Este es uno que es de Laia Ferran, que hizo el máster, hizo el TFM, el trabajo final de máster, de National Geographic. Y ahora os voy a poner un vídeo para que lo veáis, porque este máster va de vídeo, con lo cual ver esto no os vais a acabar de hacer una idea. Y este otro os voy a enseñar también, que es de Luis Jiménez Reyes, que hizo la marca de movimiento de San Lorenzo. Vale, entonces salgo un momentito del PDF y no sé si estáis escribiendo dudas porque estoy a pantalla completa y no os veo, pero luego revisamos un poco si tenéis algún tipo de duda y arrancamos de ahí, ¿vale? Entonces, lo que os iba a enseñar, ¿vale? Me quito los cascos, escuchéis mejor y os pongo esto es al final del TFM se pide que haya un reel donde resuma pues, en un minuto lo que es todo el proceso que hemos hecho durante pues, más de medio año, ¿no? Entonces aquí os lo pongo en pantalla completa y luego el de Luis. No need to rewind, we can let me go. What's on your mind? We try and lost control. No need to rewind, we can let me go. What's on your mind? We try and lost control.
en resumen, Laia tuvo muy buena nota y lo supo hacer muy bien, aprendió mucho durante el proceso y básicamente lo que hizo fue desarrollar el comportamiento audiovisual de National Geographic. Estudió de dónde venían, tuvo una idea que era descubrir el mundo y a través de estas máscaras pues edificó lo que es todo un comportamiento audiovisual. Y aquí os traigo uno que es un poco diferente para que veáis que es otra marca que es más nicho, es más moda y esto es de Luis y aquí os lo dejo, que es el desarrollo del comportamiento audiovisual para San Lorenzo. Vale. Entonces, vale, viendo el PDF, vamos ahí. Bueno, ya veis un poco por la razón por la que os traigo estos dos trabajos finales de másteres para enseñaros que en el máster no hacemos animación de personajes o animaciones de cosas de 3D súper complejas. Es un máster de diseño gráfico y de branding, donde lo que hacemos es ver cómo plasmar necesidades de marca a través del movimiento. Y hacemos uso de tipografía y de movimientos que no sean muy raros o con mucha personalidad, porque el propósito un poco del máster es desarrollar contenedores que puedan albergar contenidos diferentes. Y con esto tan abstracto que estoy diciendo, me explico. Es decir, si Laia, por ejemplo, aquí para National Geographic hubiera hecho una cosa tremendamente rara, su gráfica estaría compitiendo con el contenido que hay detrás. Y una marca siempre tiene que generar contenido propio. Y lo que hacemos en este máster es encontrar un contenedor neutro para que el contenido de la marca tenga personalidad y no compita una cosa con la otra. El mismo caso de San Lorenzo. Entonces, os traigo estos dos ejemplos porque es una lucha que siempre tengo con los alumnos y acabamos ganando los dos y es quitar y ser sencillo y no porque me guste el minimalismo, sino porque tiene un sentido y porque lo que tiene que respirar es la potencia de la marca que hay detrás. Por eso tenemos que ser a veces un poco austeros en la marca. Vale, y esto es un poco todo lo que os vengo a explicar del máster. Si tenéis dudas, luego repasamos un poco más técnicas. Entonces, en este apartado lo que os voy a explicar es cómo es la metodología. Tal y como os decía, la metodología es online y un poco la clave le llamamos es la estructura. Tenemos 10 asignaturas, que son las que ya hemos detallado. Cada asignatura dura más o menos un mes. Entonces, pues tenemos 10 meses de trabajo más las vacaciones por ahí, pues tenemos casi un año. Dentro de estas 10 asignaturas, dentro de cuando suceden al mismo tiempo, suceden dos talleres, que ya hemos visto que uno era de introducción a cinema, es decir, al 3D, y otro de 2D avanzado. Y tenemos 5 clases por asignatura, es decir, con el profesor tenéis 4 clases, 4 actividades, como se ve aquí, y hay una quinta clase que sirve un poco para repaso, para comentar cómo ha ido. Es decir, cada profesor un poco utiliza esta quinta clase para lo que mejor ve para su asignatura en sí. Es decir, hay un profesor que le va mejor una cosa y otra. Pero esto es un poco cómo se estructura el máster, ¿no? Y lo que tenemos es que los contenidos son clases en directo
y algún profesor, que casi todos, lo que hacemos son vídeos encapsulados. Es decir, hay veces que os queremos explicar algo que es muy concreto y preferimos daros un vídeo, que lo repaséis y luego os conectáis en clase en directo con el profesor y dices, oye, esto no lo he entendido, vale, pues lo repasamos. Es una fórmula un poco híbrida de vídeos que ya están grabados y de clases en directo. Todas las clases se graban, con lo cual si alguien no puede asistir, queda grabada y puede ver todo lo de la clase y luego contactar con el profesor a través del campus, porque veréis que está muy bien. Hay foros, tenemos nuestros profesores un mail y intentamos responder pues en la medida de lo posible, lo más rápido posible, ¿vale? Y os damos siempre case studies y contenidos de referencia de día de hoy. Es decir, los profesores de este máster todos están trabajando y están trabajando en lo suyo. Es decir, no hay ningún profesor que solamente se dedique a la docencia, con lo cual os da una imagen más real de lo que hay ahí fuera, ¿no? Tenéis actividades, las planificamos, pues hacemos el seguimiento y os damos feedback. Tenemos diferentes herramientas para daros feedback. A veces os damos el feedback oral, a veces oral con vídeo, a veces escrito, dependiendo un poco de la actividad y de cómo sea mejor corregirla en cada caso, pero siempre hay un feedback. Como decía antes, a la hora de networking tenemos dinámicas en grupo, se pueden hacer actividades grupales y se aprende mucho. Y esto es un poco una cosa que me encuentro con los alumnos, ¿no? Que dicen, yo es que estoy en México y esta persona está en Argentina y no podemos trabajar juntos por la diferencia horaria. Y yo les digo, pues no, porque yo, por ejemplo, ahora en el estudio trabajamos con proyectos con gente de San Francisco y a mis 6 de la tarde son sus 9 de la mañana y se puede trabajar perfectamente. La cosa es organizarse, cómo va a ser el workflow de trabajo, con lo cual la diferencia horaria no es que sea un problema, es que tenéis que aprender a trabajar con ella porque luego en la realidad, en el mundo en el que vivimos, cada vez más y más vas a tener que trabajar con gente en diferentes franjas horarias. Veremos que hay dinámicas de debate y hay herramientas de comunicación en el campus que son óptimas para que nos conectemos todos, ¿no? Yo os acompañaré como director del programa perdón, como director sí, y tenéis también al program manager, por si alguna vez hay alguna cosa más técnica, pues que sepáis que tenéis como estos 3 puntos de apoyo, ¿no? Mi apoyo, el program manager y luego, pues evidentemente, los profesores de la asignatura, que podéis ir preguntándoles cosas. Y bueno, lo que es, ya veis que muchas cosas de las que veis aquí ya las he comentado, pero funcionamos por proyectos y lo que intentamos plantearos son briefings que se parezcan lo más posible a lo que os vais a encontrar en la vida real. Es decir, no queremos plantearos cosas súper de educación, de experimentar porque sí. Es decir, nos gusta que experimentéis, por supuesto, pero que tenga sentido. Es decir, que esto sea aplicativo en la vida real. A veces sí que está bien que experimentemos hasta el más allá porque no hay un cliente real, pero que siempre tengamos en mente que esto puede ser factible, ¿no? Como decía antes, todo el equipo docente está formado por profesionales, es decir, y son profesionales que en el caso de este máster son gente que yo considero súper hábil y gente que aporta mucho a la industria del motion design de hoy en día. Tenéis una parrilla de profesores excelente con los cuales he hecho proyectos y bueno, estoy muy agradecido de que me hayan querido acompañar en este viaje. Y bueno, como comentabas, que en algunos casos trabajaremos en proyectos colaborativos y trabajar con otras personas y yo creo que esto es fundamental y que os meta en la cabeza que es genial trabajar en equipo porque se aprende mucho. Yo os diría que aprendéis más entre vosotros y vosotras del que hacéis mal y que hacéis bien que de lo que os diga yo, porque es más interesante ver cómo un alumno ha metido la pata con lo que yo le he dicho y cómo soluciona esa metida de pata, porque el proceso es doble y es muy enriquecedor. Y bueno, después de esto, deciros que lo que os comentaba, ¿no? Que una vez acabéis el máster o mientras estéis durante él, pues X-Design, aparte de ser una escuela de diseño y ser online, estamos en Barcelona estamos situados en Barcelona y hacemos, pues, por ejemplo, hicimos un evento que si nos lo permite otra vez el COVID, pues se volverá a hacer dentro de la medida de lo posible, y aquí se llama Faces Design y habían workshops, habían conferencias, habían exposiciones y era muy enriquecedor. Hice un workshop, por ejemplo, que era de Motion Design y nos metimos ahí a tope, gente que no nos conocíamos de nada y sacamos, digamos, un proyecto y se aprende muchísimo, ¿vale? También tenemos otro proyecto que es el Lab, es Design, que es un laboratorio itinerante, y multidisciplinar,
Y bueno, se ha hecho presencial, se ha hecho digital y veréis, si os apuntáis, que se aprende mucho porque hay alumnos de diferentes ámbitos y se aprende muchísimo y es muy interesante. Y luego también, pues lo que tenemos es una serie de conferencias que van saliendo, pues intentamos que vayan saliendo y que cubran los diferentes aspectos que se explican dentro del máster, ¿no? Desde más parte de moda, más parte de diseño industrial, más parte de... Es decir, para que aprendáis un poco de todo, porque es muy enriquecedor entender cómo alguien que tiene un estudio de moda afronta los proyectos y cómo alguien que tiene un estudio de diseño industrial afronta los proyectos y que aprendáis de cómo cada especialista en su disciplina desarrolla su trabajo. Y luego, perdón, al final tenemos algo que es el premio TFM, que es de todos los diferentes másters de la escuela, pues se eligen pues, a los que mejor nota tienen y a los que mejor desarrollan el proyecto y hay pues, un premio a los que mejor lo hacen. ¿Vale? Y poca cosa más. No os cuento nada más. Ahora, si os parece, dejo de hablar yo, que he hablado mucho, ¿vale? Y daremos paso a que, pues, a que aparezca por aquí Cristina y nos cuentas cosas. ¿Te parece? Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Hola, ¿qué tal chicos. estás? Todo bien, todo bien. Bueno, yo soy Cristina, soy exalumna de este máster en Motion Design, de hecho, que acabé ya hace un año casi, pero también formo parte del equipo de admisiones de S-Design y vengo un poco a explicaros pues qué hacemos nosotros en esta fase previa. Lo que nosotros hacemos es ofrecer pues, este asesoramiento acorde a la trayectoria académica y profesional de cada alumno. Es decir, también saber si el máster es realmente lo que estáis buscando y si se adecua a vuestro perfil. Pero os explico por qué la última palabra la tiene un comité de admisiones, que es también lo que hace lograr un ambiente profesional en las clases. Entonces, este comité de admisión está formado tanto por la directora académica de la escuela, el director del máster de admisiones. Entonces, para este comité, básicamente, para poder acceder, se necesitaría un currículum o portfolio o ambos, siempre mejor, una fotocopia de DNI, pasaporte y, sobre todo, la parte más importante, que es redactar una carta de motivación, donde presentéis vuestra candidatura y los motivos por los cuales pues, queréis hacer el máster con nosotros. Al final, la carta de motivación es la parte más humana que el comité os va a conocer. Entonces, una vez admitidos, podéis formalizar la matrícula de distintas formas. Además, al final en S-Design no queremos dejar a nadie afuera por el tema económico, por tanto contamos con descuentos y también con la posibilidad del pago en cuotas, o sea, la financiación sin intereses. Entonces, si tuvieseis cualquier duda respecto a la admisión, podéis escribir a admisiones@sdesignbarcelona.com y con cualquier cosa, pues estaremos ahí para lo que necesitéis. Así que por mi parte, si tenéis alguna otra duda, consulta. Por mi parte está todo claro. Queda si alguien tiene dudas, ¿no, Cristina? Si alguna otra así, consulta, duda. ¿Nadie quiere decir nada? Vale, aquí tenemos el primero. A ver quién te puede ayudar. Un segundito que vaya para el chat. Manuela Alzate Cadavid pregunta: hola, ¿hay alguna referencia de PC que nos recomienden para que corran bien todos los programas? A ver, hoy en día con cualquier con cualquier ordenador que sea relativamente nuevo, de pues, algo que tenga menos de 3 años, van a funcionar bien. Es decir, yo siempre digo que cosas que tengan por encima de 8 GB de RAM ya empiezan a ir bien. Ordenadores que estén bien limpios y bien cuidados, que no tengáis todo el disco duro lleno, pero no se requieren de máquinas súper densas para poder hacer renders súper realistas, porque no tocamos eso en el máster. Nos centramos más en animaciones tipográficas y cosas más flat y más 2D y más design, es decir, sí que tocamos cosas de 3D, pero siempre enfocadas desde un punto de un texturizado sencillo. Con lo cual, Manuela, con cualquier ordenador por encima de 8 GB de RAM y que esté sano, que le llamo yo, y que tengas una gráfica normalita, ya podrías. Los talleres, sí, Esther, disculpa, que esto no lo he dicho. Los talleres de After Effects y Cinema son la duración son 2 clases. O sea, en resumen, de After Effects tendrías 5 clases y luego tienes un taller de 2, en total 7, y de Cinema tienes 5 clases y un taller previo que son de 2, 7 también.
Sí, Adai pregunta en qué horario serían las clases en directo. Pues las clases en directo son a partir de las 6 hora España, hora Z. ¿Vale? Entonces no sé dónde estás tú exactamente, pero es a partir de las 6. Y discurren entre los martes y los jueves. Pregunta Esther si se utilizan todos los programas en el TFM. Te recomiendo que sí. Es decir, el programa que más se utiliza en el TFM es la cabeza. Hay una parte de conceptualizar todo, que es lo que más se utiliza. Luego hay alumnos que ni siquiera tocan el 3D y hacen todo 2D. Y hay alumnos que, pues, que hacen mucho hincapié en el sonido. Pues, por ejemplo, hubo un año que una alumna hizo de la marca Spotify y él, pues, tuvo bastante presencia la parte de sonido, con lo cual los que te hagan falta, Esther, pero no es una condición utilizar todos los softwares para, para, para el TFM. Y a mí hay una frase que me gusta decir mucho, que es lo mejor que te puede pasar es que te olvides de los softwares. Hay un momento que es como conducir, tú sabes dónde quieres ir y te olvidas del coche. Ya sabes apretar el acelerador y el freno y es un poco el propósito de este máster, ir solo, es decir, utilizar el software como una herramienta, no como una causa. Vale. No sé si tenéis alguna duda más. Todas las que estáis por aquí. Si no, recordar si os habéis perdido en algún momento que esto queda grabado y lo podéis luego revisitar las veces que queráis. Y si tenéis cualquier duda en concreto que ahora no se os ocurre, nos podéis escribir a Design y os la resolveremos seguro. ¿No hay más dudas? Vale, pues si nadie tiene más dudas, todo claro. Gracias, Esther. Si queréis abrir micro y contarnos cosas, también, ¿eh? Se puede hablar. Gracias a ti, Manuela. Pues poca cosa más. Vamos a dar por concluida esta sesión informativa. Y nada, deciros que yo estaré encantado de enseñaros, porque os enseño todo lo que sé. Realmente todo lo que sé dentro del marco de un año, y que la parrilla de profesores es con la gente con la que a mí, si me dices tienes que hacer un proyecto, ¿a qué gente coges? Pues son estas 10 personas, con la gente con la que colaboro, y que bueno, Cristina os lo dirá, que nos lo pasamos muy bien. Es un poco duro al principio y al final, pero es una carrera de fondo esto. Hay que correr cada día, da igual a la velocidad que corras, yo siempre lo digo. Y que se aprende mucho y que es una disciplina que hay mucha demanda en el mercado hoy en día, muchísima. Y poca cosa más. Si no tenéis más dudas, pues damos por concluida esta sesión. ¿Vale? Pues muchas gracias a todas y a todos. Vale, pues cerramos sesión, Cristina. Perfecto. ¿Sí? Vale, Sí. muchas gracias. Muchas Chao, gracias, chao. David.